Hola a todos, ¿cómo les va? Un nuevo video para el canal. Arrancamos esta semana en Contrarrecenso. La idea del video de hoy era, por supuesto, tocar lo que fueron las elecciones de Brasil ayer, la segunda vuelta, en realidad, el balotaje entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Obviamente que hay frustración, de todos modos, esperábamos nosotros una derrota, no era algo que podíamos suponer que podía ser distinto. En realidad, todas las encuestas daban que Bolsonaro iba a perder por 10 puntos, se terminó perdiendo por menos, pero desde el principio de años que había pocas expectativas en que gane Bolsonaro. De cualquier manera, por supuesto, la derrota duele y muchas de las cosas que genera esta situación de Brasil las hemos dicho cuando analizábamos el resultado de la primera vuelta, pero de todos modos me gustaría dejar 3 o 4 puntos en claro para complementar un poco de forma definitiva, de alguna manera, las elecciones que nos dejó Brasil. Creo que, bueno, como decía al principio, obviamente que a uno le genera frustración, no es agradable perder cuando haces todo bien, es difícil ver una gestión tan pocas veces, me pasó con lo de Trump, tal vez, cuando los números están impecables, cuando en materia de seguridad se mejoró muchísimo, en política exterior se trabajó muy bien, eh, se logró marcar una agenda ideológica en un montón de temas que muchos prefieren dejar pasar, temas género y otras cuestiones similares. Me parece que no hubo un solo caso de corrupción, y eso son todas cosas que a la hora de analizar una gestión, normalmente cuando se pone la vara baja, con eso cualquier candidato ya le alcanza para sacar el 60-70% de los votos. Creo que fue leal a su electorado y que trabajó para el progreso y el beneficio de toda la sociedad brasilera. De hecho, a Lula le reconocen en la época que más guita hubo en Latinoamérica, sacar, no sé, creo que eran 20 millones de personas de la pobreza. Bueno, Bolsonaro con una pandemia, con la recesión natural que eso provocó, porque además muchos de los gobernadores hacían lo contrario a lo que él disponía en materia de restricciones, entonces él quería liberar la economía, los gobernadores no querían, y así todo, a pesar de la recesión que generó la pandemia, a pesar de lo que él recibe, porque el partido de Lula había hecho una gestión, sobre todo la de Dilma Rousseff, espantosa, y le dejó un país con muchísimos problemas, punto que ella su segundo mandato no lo termina porque le hacen un juicio político, todo el tema del lavallato que destrozó muchísimo porque las grandes empresas de Brasil terminaron salpicadas por corrupción, y obviamente hubo un periodo ventana del señor Temer que limpió un poco la macro, ordenó algunas cuestiones que obviamente fueron útiles, pero hizo la mitad del trabajo. El resto, cuando asume Bolsonaro, Brasil no es lo que es ahora. Entonces, me parece que tomando más en cuenta de dónde partió, creo que la gestión fue buenísima. Y cada excusa que tienen los kirchneristas para justificar 100% de inflación anual, todo el deterioro de la actividad económica, los salarios por el suelo y demás. Bueno, Brasil está acá al lado y sufre las mismas consecuencias en todo caso que nosotros, tanto por la pandemia como por la guerra de Ucrania, y la verdad que se ha manejado de manera impecable. Y por eso es que digo, duele la derrota, porque uno dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y tal vez nada, tal vez no se podría haber hecho nada distinto, y tal vez esto, en cuanto a este resultado, era inevitable. Ahora, me parece que hay que analizar 2 o 3 cosas que no pueden ser dejadas de lado. Insisto, Bolsonaro no perdió por 10 puntos, como se decía, perdió por muy poquito en la primera vuelta, y ahora ni hablar. En un país de 200 millones de habitantes, que perdés por 1 millón de votos es nada, es mínima la diferencia, el punto que hasta podés pedir en todo caso que se vuelvan a explotar algunas mesas, pero no tendría sentido. Creo que también hay que saber perder en ese sentido. Pero bueno, insisto, esto no es fácil, lo hemos explicado muchas veces. A veces desde la ideología uno quiere todo ya y pretende que como lo que uno piensa parece lógico, los demás lo acepten porque sí. Y muchas veces es complejo, y algunas realidades obviamente que se repiten acá también. Y tenés que tener en cuenta que hay zonas del Brasil que están totalmente subdesarrolladas y que obviamente detestan el progreso, que fue donde mejor le ha ido a Lula, porque no conocen otra cosa. Te lo hemos explicado muchas veces, es el similar a La Matanza, el similar al norte argentino también, donde obviamente si tu economía toda la vida fue empleos públicos y empresarios amigos del gobernador y bueno, y subsidios cruzados, y por supuesto que esa gente no conoce otra cosa y no tiene un gran aspiracional. Entonces es lógico que en 4 años iba a ser muy difícil cambiar esa mentalidad, y fue un golpe fuerte. Casi todos los lugares más desarrollados, si se quiere, de la economía brasileña, que es un país enorme, Bolsonaro se impuso, o si no se impuso, terminó muy parejo. Quiere decir que nos faltó obviamente llegar a algunos lugares, pero en ese sentido, insisto, no es fácil, no es sencillo, y menos en el corto plazo. Entonces, tenemos un punto ahí, y también tenés mucha gente que conoce el desarrollo, conoce el progreso, pero no le interesa porque vive muy bien en el sistema actual.
gente que vive de subsidios cruzados, gente que vive de contratos con la política, gente que vive de una economía cerrada que no compita con el mundo. Bueno, toda esa gente tiene mucha plata, son financistas naturales de la política, siempre van a estar parados en la mesa, al lado de la mesa, porque necesitan influir, porque todo su proyecto económico y de vida se basa justamente en un Estado con impuestos altos, muchas regulaciones permiten privilegios y kioscos cuando no te les aplican, o cuando se les aplican a los que tenés como competencia, y por supuesto que en el régimen de subsidios cruzados se muerde mucha más guita que cualquier planero. Entonces, también hay que tener eso en la mesa, y que mucha de esa gente trabajó y puso mucha guita para que Lula le gane a Bolsonaro esta elección, a riesgo de que el tipo los pueda llegar a cualquier lado. Pero preferible arriesgarme a eso a tener a este tipo acá que quiere abrir la economía, no me permite hacer lobby, que voy a tener que competir con el mundo. Bueno, es lógico que también enfrentarse a eso en 4 años y hacerlo todo junto tampoco era fácil. Lula además tuvo que hacer muchísimos acuerdos para llegar hasta acá. Primero, bueno, es muy parecido a lo de kirchnerismo, él promete todo el tiempo que va a volver al 2002 cuando él era presidente aquella vez, sin tomar en cuenta que esa es una ocasión que se da una vez cada 50. Los gobernantes de Latinoamérica venían manejándose con un presupuesto de 100 y un día tal vez gastaban 120 y se sobreendeudaban, pero más o menos andaba por ahí la aguja. Ahora, de un día para el otro, en los 2000, con el boom de las commodities, los tipos empezaron de manejar 100 a manejar 1000. Se toparon con una guita que ni ellos esperaban encontrarse. Y eso nos hizo parecer o creer que dirigentes muy mediocres de golpe eran estadistas. Y Lula fue beneficiado por eso, al igual que Néstor Kirchner, de alguna manera. Además de que, bueno, es un tipo con muchos contactos en el sindicalismo, con mucha experiencia política, y promete volver todo el tiempo a eso sin saber que después lo va a tener que cumplir. Y las condiciones no son ni remotamente iguales, además que la política ya no vive con 100, se acostumbra a gastar 1000 o 1500, entonces ahora te entran 1000 y no te alcanza. Entonces ahí hay otro problema también. Y no se va a volver a repetir un boom que te multiplica otra vez por 10 los ingresos. Eso es algo que se dio una vez, podría haber sido la oportunidad de transformarnos en una región desarrollada, no se aprovechó, es tema para otro debate. Pero Lula, además de esto, tuvo que hacer una alianza con la socialdemocracia brasileña, que eran sus enemigos naturales. En la última gestión de Dilma, cuando ella va por la reelección, compite contra Aécio Neves, que era justamente un candidato de este partido, de Fernando Henrique Cardoso, la socialdemocracia brasileña, que además gobernó el Brasil antes que Lula y había tenido algunos éxitos, sobre todo en materia económica. Entonces, esto es como que el frente de todo, que tiene que ir a alguna alianza con el radicalismo y con casi todos los sectores de izquierda de Juntos por el Cambio para ganar la Milei. Obviamente, toda la política brasileña se juntó contra un tipo que hace 5 años era nadie y le ganaron por un punto. Entonces, permítanme dudar de que el logro de Lula sea tan loable, porque obviamente no solamente tuvo que hacer alianzas con quien hace 5 o 6 años atrás eran sus enemigos, sino que además tuvo que prometer muchas cosas que ahora va a tener que cumplir. Bueno, margen también lo despreciable de la socialdemocracia brasileña, también un capítulo para analizar lo que es la socialdemocracia en Latinoamérica y la simpatía o el cariño que se tienen con las ideas de izquierda más extremas, porque deberían diferenciarse en muchas cosas y al parecer no. Y eso es algo también para analizar y para tener en cuenta. Cuando fue el escándalo de las coimas de Odebrecht, el gran escándalo del lavallato, se comprobó que sí, el partido de Lula mordía, robaron muchísimo, pero había un sistema de corrupción proporcional a la cantidad de poder político. Es decir, que este partido que ahora está con Lula, en su momento también mordía, y varios de sus dirigentes quedaron salpicados, y eso en parte fue lo que permitió, en un contexto también único y irrepetible tal vez, que Bolsonaro, cuando compitió en el año 2018 no compitió prácticamente contra nadie porque estaban todos o impugnados de corrupción y además sin guita. Entonces eso hoy no se repitió porque lo del lavallato por muchas cosas se fue diluyendo y las víctimas de ese megaproceso de corrupción quedaron muy resentidas y vuelvo a lo mismo, no están muy interesados en cambiar el status quo. Si antes estaba todo bárbaro, alternábamos, había guita para todos, la corrupción se repartía, ¿por qué vamos a dejar que entre un loco, un extremista que quiere venir y romper con todo esto? No, 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 vamos a juntarnos, dejamos las diferencias de lado y competimos porque lo importante no es el desarrollo del Brasil, sino que nos permitan mantener nuestros kioscos. Todo lo que Milei llama casta, y en este caso sería, por ejemplo, un ejemplo más que acertado. Pero bueno, otro punto también que me parece interesante, yo quiero ver cómo va a gobernar Lula, porque obviamente que uno se pone mal porque siempre genera pánico que esta gente se haga con el poder, porque no tienen ni en el fondo del alma algo de buenas intenciones. Al final es el fetiche ideológico y el deseo de vivir lo mejor posible a costa del Estado.
y necesitan como estructura política para no perder votos y para mantener su hegemonía de poder, obviamente que el país crezca lo menos posible, que haya la mayor cantidad de bastiones de pobreza para que pase lo que pasó en el norte de Brasil, donde los lugares más subdesarrollados votan 2 tercios o más, en 3 tercios, 2 tercios, perdón, o más a veces por el candidato más populista, porque sí que promete repartir algo, porque es lo único que esa gente lamentablemente conoce. Entonces, Lula va a tener que gobernar ahora con un 50% bastante atado con alambre. Además de eso, vamos a hacer un paréntesis, Lula fue condenado por corrupción en su momento, está salpicado por el escándalo de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica, tal vez. Y no es inocente, que haya competido es por una cuestión de un tecnicismo procesal. Lula, si bien fue condenado, hasta hemos visto la foto que estuvo preso, el proceso de Lula tenía un vicio procesal por una cuestión de competencia, es decir, que entendía un juez de otro territorio, de otra jurisdicción. Entonces, si bien las pruebas eran contundentes y el proceso fue completamente correcto, por esta pequeña cuestión de forma, lamentablemente el proceso fue anulado y devuelto a foja cero. Quiere decir que se empieza nuevamente, no que se lo declara inocente a Lula. Es parecido a lo que Cristina Kirchner quiere hacer con su proceso judicial. No es yo no robé. Sí, sí, se robó 2 manos en mi gestión, pero no me pueden probar todavía en la justicia y no tengo condena. Entonces, por un tema de rigor procesal, técnicamente soy inocente. Pero esto es como que yo te diga que si no tengo el carnet de conducir no sé manejar, o que si a mí me agarran en un video matando a palazos un tipo en la calle, y sí, hasta que sale la sentencia, técnicamente soy inocente, aunque el video lo haya visto todo el país. Lamentablemente funciona así. Y es en realidad una garantía liberal para que no te condenen injustamente y se respete lo que se llama el principio de inocencia. Ahora, esto ya es un abuso y una tergiversación totalmente estúpida, pero que implícitamente te está diciendo, sí, sí, acá nadie dice que yo no robé, solamente que estamos en juicio y que hasta que se pruebe soy inocente, por eso pudo competir, por eso ganó, pero él asume, casi igual que Cristina Kirchner, procesado y bastante embarrado y hasta las manos en tema pruebas, y vamos a ver cómo se defiende, porque a lo largo de su mandato él va a tener que ir a los tribunales a explicar otra vez qué fue lo que pasó con esos desmanejos de fondos públicos. Insisto, no es fácil la situación y Lula arranca el gobierno así, con un 50% que ya no es el 50% de antes, porque tuvo que buscar alianzas, porque tuvo que prometer cosas que para mí no va a poder cumplir, bueno, por un montón de cosas, porque apostó a gente que por ahí no lo quiere a Bolsonaro, un personaje que genera simpatía en muchísimos, pero también genera rechazo, muy similar a lo que pasaba con Trump o lo que puede pasar acá con Milei, que insisto, no es lo mismo por un montón de cosas, pero son personajes así. Entonces, mucha gente que a lo mejor no lo quiere a Lula o no considera que Lula no sea un corrupto o no considera que Lula pueda ser un gran gobernante, le da el voto porque no lo aguanta Bolsonaro. Pero eso no le da legitimidad a Lula, al contrario, en todo caso es un problema de Bolsonaro, pero no es un beneficio para Lula a la hora de gobernar. Y la elección ya terminó, así que ahora esa gente va a estar de brazos cruzados viendo qué hace. Arranca encima con un halo de corrupción que tiene atrás que todavía no lo ha podido limpiar y hasta tal vez el hecho de que el proceso haya vuelto al principio implica que tengamos que ver nuevamente cómo la Fiscalía presenta las pruebas y refrescar una vez más algo que tal vez podría haber quedado en el olvido de alguno. Bueno, eso va a tener que enfrentar Lula ahora y en esas condiciones tiene que ser presidente. Y además él tiene, por la muy buena elección que hizo Bolsonaro, retiene gobernadores, retiene gran parte del Congreso, tanto de los diputados como de los senadores. Eso implica muy buen control sobre la gestión en términos de aumento de impuestos, en materia de gastos. Tener control del Congreso implica también poder controlar a la justicia, que no haga cualquier cosa y no se presta a los caprichos del poder de turno. Bueno, en esas condiciones es que Lula va a tener que en todo caso desarmar o romper lo bueno que pudo haber hecho Bolsonaro. Si se privatizaron empresas, bienvenido sea, y para él restatizarlas, primero va a tener que pasar por el Congreso, pero va a tener que pagar, y esa plata que le tiene que dar a las empresas que restatice es plata que no va a tener para hacer política. Insisto, no es la época de antes donde llovían los billetes, hay que estar con el cinturón más ajustado, la plata no sobra como antes, la gente pide más que antes, y toda esa gente que antes estaba en la pobreza y en clase media tiene otro aspiracional y te exige otra cosa que por ahí antes no te exigía. Entonces, no viene fácil la mano a la hora de gobernar para Lula en lo que viene, y si somos inteligentes y el partido de Bolsonaro deja, no hay que caer acá en el personalismo, eso es algo que a mí no me gusta. Hay que caer en una estructura política, porque es la primera vez que nuestras ideas pasan o una de las primeras veces que nuestras ideas, casi en estado puro, pasan de los libros a la gestión, y hoy hay que salir a reivindicar eso, bien, por más que se perdió la elección, las ideas siguen sobre la mesa, insisto, creo que la gestión fue buena y que hoy no se valore o que es por el personaje Bolsonaro no se hayan aprobado, no quiere decir que la gente no esté consciente de cómo está Brasil hoy.
Y eso es algo que Lula, si no logra sostenerlo, va a tener que dar explicaciones. Y acá viene otra parte interesante también de esta nueva versión del chavismo, volviendo al poder. Ellos están acostumbrados, sí, a repartir guita porque agarraron una época única, pero ahora tienen dos opciones: o contradicen completamente su programa económico y mantienen las privatizaciones, mantienen este esquema tributario que permite producir y progresar, mantienen la posibilidad de comerciar con el mundo, van haciendo una gestión, se podría decir, liberal en lo económico, al costo de que sus votantes más duros se les rebelen, como está pasando ahora con el kirchnerismo, por el 1% de lo que en realidad hay en Brasil. O bien intentan redistribuir, como hizo el Frente de Todos, y sin guita obviamente se chocan la calecita y en 4 años se tienen que ir con la mitad del apoyo que tenían antes y con el enemigo de enfrente completamente legitimado. Entonces, ojo con la gestión que viene, y yo en esto, después de ver cómo Boris viene fracasando en Chile, lo que pasó con el otro inútil de Castillo en Perú, bueno, vengo viendo el Frente de Todos en Argentina, ni hablar, que no les es tan fácil imponer estas hegemonías a 40, 50 años como por ahí podía parecer antes, que estaba a la vuelta de la esquina. Maduro sí se sostiene porque está a los tiros, no tiene una elección hace quién sabe cuánto. No es tan fácil, no tienen la reivindicación que tienen antes, y esto me lleva al último punto. Estamos hoy por hoy en un debate de ideas, la política no es una foto, es una película, y que en realidad va a veces en paralelo, a veces no, con el clima de ideas de una sociedad. Insisto, nuestras ideas antes no las conocía nadie. Hace 5 años Bolsonaro no era nadie. Hace 5 años Milei era un panelista de la tele. Hace un par de años más atrás Trump era un empresario conocido, sí, pero sin ningún tipo de peso en la política. Vienen con estas ideas que antes, insisto, no las conocía nadie. Cuando aparecen por primera vez en la mesa, se hizo una demonización total, se decía que venían a instalar el fascismo, que venían a militarizarlo todo, que el país iba a cerrar en su economía, que no íbamos a crecer. Bueno, el pasar a la gestión nos permite que hoy por hoy nuestras ideas también participen con otra fuerza del debate, porque tenemos ejemplos para mostrar cómo el haber bajado impuestos funcionó en Brasil en una época recesiva, y el contraste con Argentina es clarísimo. Brasil hoy no tiene inflación, Brasil hoy crece, Brasil hoy tiene más empleo, Brasil hoy tiene inversiones. Bueno, todo eso hoy nos permite a nosotros también mantener este debate de ideas. Perder una elección no tendría que cambiarlo en lo más mínimo, y al contrario, te lo hace más fácil, porque hoy por hoy gobernar es muy difícil. La sociedad no es lo de antes, las redes sociales, la globalización, está todo muy conectado, la gente está muy participativa. No es fácil gobernar sociedades grandes. Brasil está entre los 10 países capaz más, con más habitantes del mundo. Entonces, en eras tan interconectadas, donde todo el mundo está exigente, donde la gente no te deja pasar una, donde, te insisto, todo pasa hoy por las redes sociales y todo se democratiza de una manera impresionante. Tener estabilidad en un gobierno es muy difícil, más cuando no tenés un rumbo económico claro, y más cuando no tenés un plan a futuro claro, más que el poder por el poder mismo. Entonces, en este caso, estar del otro lado te permite que vos no pagás los costos de la gestión y que podés tranquilamente sentarte a criticar o proponer cosas sin pagar el costo práctico de aplicarlas. Entonces, también nos permite pulir algunas cositas y darle fuerza al debate en cuanto al futuro. Así que bueno, yo creo que si bien perdió Bolsonaro, no me queda del todo claro que haya ganado Lula. Creo que deja más cosas positivas que negativas esta elección, fuera de la lógica frustración que produce, y que ya junto con la derrota de Trump y no sé si se me escapa algún otro caso, nos está costando un poco generar un proyecto de largo plazo. Y creo que eso es algo también a trabajar. Creo que es consecuencia del último punto, de que es una batalla cultural que arrancamos tarde. Era un partido que estamos perdiendo 6-0. Bueno, capaz que ahora estamos perdiendo 6-4, pero todavía nos falta, y el otro también juega. Entonces, hay que seguir por acá y tratar de estas cosas que no nos desanimen, y mantener que sea una batalla de ideas, sí, con estructuras políticas que acompañen esas ideas y que nos permitan, cuando esta gente fracase en muy poco, volver a gobernar y volver a tener la oportunidad insisto, de aplicar nuestras ideas, pero no por capricho, sino porque creemos justamente que esta manera de actuar y de conducir una sociedad nos lleva a países prósperos y pacíficos, que es algo que también hoy por hoy se encuentra en tela de discusión. Así que bueno, mañana seguramente habrá más videos. Vamos a mantener este formato, insisto, de ir grabando con ustedes a lo largo de la semana. Seguramente mañana junto a Eric y Jero estaremos analizando algunos temas que nos quedaron fuera de agenda. Y les agradezco como siempre y espero que hayan disfrutado este video. Un gran abrazo y que terminen bien el lunes.